Ok, vamos a empezar con nuestra lección. Estamos viendo la lección 15.1. Vamos a aprender sobre las rectas, las semirrectas y ángulos. Ok. El objetivo está aquí abajo. Al final ustedes van a poder conectar rectas, semirrectas y ángulos con diferentes medidas. Okay. Vamos a ir a la próxima. Antes de empezar, quiero repasar unas palabras y unas frases que son importantes para ustedes para esta lección. Ustedes necesitan saber lo que significan esas palabras y frases durante esta lección. Ok. La primera palabra es punto. ¿Alguien puede? La segunda es recta, luego tenemos segmento de recta y semirrecta. Ahora vamos a leer lo que significa. Necesito un voluntario que lea el vocabulario. ¿Alguien me puede leer, por favor? Gracias, Daily. Un punto. Un punto es una ubicación exacta en el espacio. No la escuchamos, señorita. Un punto es una ubicación exacta en el espacio. Muchas gracias. Recta. ¿Alguien puede, por favor, leer? Gracias, Jazmín. Una recta es una línea derecha de puntos que se extiende indefinidamente en direcciones opuestas. Muchas gracias. Segmentos de recta. Voluntario. Gracias a Daini. Un segmento de recta es una parte de una recta que tiene dos extremos. Muchas gracias. Semirrecta. Última palabra aquí. Anaí, gracias. Un segmento de recta es una parte de una recta que tiene dos extremos. Es difícil escucharse detrás de la ambulancia. Pero dice, una semirrecta es una parte de una recta que tiene un extremo y continúa indefinidamente en una dirección. Para que me escuchen bien aquí, voy a poner mi micrófono. Y ya paro. Okay. Así suele suceder. Ok. Entonces, lo que quiero que vean antes de seguir adelante es que cada una de esas palabras o frases tiene un ejemplo y cómo se explica, cómo se dice y cómo lo escribes cuando se están refiriendo a estas cosas. ¿Okay? El primero, aquí tenemos un punto. Oh, no. Un punto. Por ejemplo, aquí tenemos un punto. Ustedes los han visto en la escuela, hay puntos azules por todas partes. Cuando quieren hablar sobre un punto, en matemáticas van a escribir punto Z, el nombre del punto. La letra puede ser cualquiera, no importa, pero siempre se refieren a él como punto y la letra. Y lo dicen en voz alta, punto Z, ¿ok? Cuando están hablando de una recta y ustedes quieren escribirla, por ejemplo, en sus respuestas, si ven aquí el ejemplo de la recta AB, porque aquí tenemos la letra A en este punto, con esta línea que se extiende de esta dirección y luego a la dirección opuesta tenemos el punto B, también que sigue para siempre en la otra dirección. Cuando ustedes se quieren referir a una recta, tienen que escribir una línea con estas flechitas así y luego las letras que tiene la recta. Por ejemplo, aquí sería la letra A y B. Entonces escribirían recta AB. Así, ¿ok? Y lo dicen en voz alta, recta AB.
La próxima frase es segmento de recta. Esta es un poquito diferente porque es un segmento, significando que es una parte. Si ven este ejemplo, tenemos dos puntos que están conectados en una línea. Es una línea GR, es un segmento. Es un segmento porque no tiene las flechas que indican que sigue la línea en esa dirección o en esta dirección. ¿Okay? Es una parte solamente. Y cuando lo quieren escribir, solamente escriben una línea. No necesitan flechas porque no sigue. Solamente es una parte de una recta. Y ponen las letras abajo para referirse al segmento de la recta. Entonces aquí tendríamos GR, se miraría así. ¿Okay? Y lo dicen en voz alta, segmento de recta GR. ¿Ok? Gracias, se puede dejar aquí. Y estamos en el paquete. En la segunda página. Ok. El cuarto ejemplo, semirrecta, es un poquito diferente. Empieza en un punto y sigue en una línea con una flecha. Eso nos indica que solamente sigue para siempre en una dirección. Y las letras en los puntos nos dicen cómo se llama. Esta es la semirrecta NO. Y así lo dice, semirrecta NO. Cuando lo quieren escribir en sus respuestas, cuando se refieran a esta semirrecta, van a escribir la flechita en una dirección solamente, no como esta que tiene dos flechas. Es solamente una flecha, ¿ok? Y luego escriben debajo las letras que indica aquí. Por ejemplo, esto es semirrecta NO, lo dibujan así, ¿ok? O lo escriben así. Muy bien, seguimos. ¿Okay? Y luego tenemos aquí ángulos, ¿ok? Los ángulos son diferentes, tienen diferentes grados, ¿ok? Aquí vamos a ver 4 ángulos comunes. El primer ángulo, dice aquí ángulo recto. Sabemos que es un ángulo recto porque forma una esquina recta. Mide 90 grados. Ustedes nada más necesitan saber que mide 90 grados. Lo vamos a ver en el futuro. Nada más les estoy poniendo una semillita. Oh, pídeselo a la señora Jackie. Está en el otro cuarto. Okay. El otro ejemplo de los ángulos que tenemos aquí es el ángulo de EF. Este es un ángulo agudo. Agudo significa que es menos abierto que un ángulo recto. Este ángulo y este ángulo hacen referencia a este ángulo. Es que siempre recuerden que estamos haciendo referencia al ángulo de 90 grados. ¿Okay? Entonces, un ángulo recto es 90 grados y un ángulo agudo es menos que 90 grados, como aquí en este ejemplo. El otro ángulo es el ángulo obtuso, que significa que está más abierto que los 90 grados. Está más grande que un ángulo recto. ¿Okay? Y luego, el cuarto ejemplo es el ángulo JKL, que es un ángulo llano. Un ángulo llano forma una línea recta. Es una línea recta. ¿Okay? Vamos a seguir viendo esto. Próxima página. Antes de seguir, quiero que usen esas oraciones estructuradas. Cuando estén contestando respuestas, en la lección y en su tarea, pueden decir la línea, cualquier línea o recta es una recta, es una semirrecta, gracias. Es un segmento de recta, o pueden decir, esta línea es una recta, esta línea es una semirrecta, una línea es un segmento de recta. Aquí tenemos el banco de palabras. Ups, cuando estén hablando, where is it? Ya me perdí.
Ok, cuando estén hablando de los ángulos, pueden usar las oraciones. El ángulo, pueden decir llano, es un ángulo que es una línea derecha. O pueden decir, este es un ángulo agudo, es un ángulo obtuso o un ángulo recto. Sea lo que sea que tienen que estar explicando. Ok, entonces vamos a ver aquí. Un ángulo recto forma una esquina recta, como la que se ve en el dibujo. Aquí. Traza dos ángulos que tengan una abertura que esté abierta menor que este ejemplo. Resuelve este problema de la manera que prefieras. Cualquier ángulo que sea menor, más pequeño que este ejemplo, que es el ángulo recto. Tiene que ser menor que eso. Hagan eso ahorita. Entonces, un ángulo menor va a ser que es más pequeño, es más chico. Les voy a dar el ejemplo. Aquí tenemos el ángulo recto. Algo más pequeño sería algo más cerrado. Tiene que ser algo más cerrado. Tendría que ser, por ejemplo, este es un ángulo más pequeño que un ángulo recto. Y también tenemos este ejemplo. Estos dos son ejemplos de ángulos que tienen una abertura menor que un ángulo recto. ¿Okay? La pregunta dice aquí. Traza un ángulo que sea más abierto que un ángulo recto. Entonces, si acabamos de ver un ángulo menos abierto, cerrado, esto es lo opuesto. Vamos a ver un ángulo más abierto que un ángulo recto. Y les quiero recordar que el ángulo recto se ve así. ¿Okay? Traza un ángulo, dibuja un ángulo que esté más abierto que este ángulo que está aquí, que es un ángulo recto. Hagan eso. Ok, algunos estudiantes pudieron hacer esta. Un ángulo más abierto que un ángulo recto va a ser uno que está más grande. Por ejemplo, algo así. Ustedes pudieron haber dibujado algo así. O pudiesen haber dibujado algo así. No importa. Cualquier tipo de ángulo que sea más abierto que estas líneas rojas, porque este es el ángulo recto. ¿Okay? Ok. Este está en sus paquetes, la página 772. Quiero que intenten esto ustedes solos. Van a completar las imágenes para mostrar el ángulo dado. Por ejemplo, aquí dice ángulo obtuso. Si se les olvidó lo que significa el ángulo obtuso, vean las otras hojas del paquete. Hagan esa referencia, fíjense y luego contesten esto. ¿Okay? Un ángulo obtuso, yo sé, es un ángulo más grande que un ángulo recto. Entonces, mi ángulo obtuso va a verse así. ¿Ok? Ahora hagan ustedes el resto. Ángulo llano, ángulo agudo, ángulo recto. Hagan eso ahorita. Ok. Algunos de ustedes pudieron hacer estas. Vamos a repasarlos. El ángulo llano, recuerden que es una línea derecha. Eso significa ángulo llano. ¿Okay? Ángulo agudo. Si piensan en este ángulo a referencia al ángulo recto, es un ángulo más pequeño. Entonces puede ser algo así, porque está más cerrado. ¿Ok? Y luego tenemos el ángulo recto. Es una línea vertical conectado a una línea horizontal. Ups.
Ok, una línea derecha. Pueden hacer como un cuadrito aquí. Y es 90 grados, ¿ok? Muy bien. Oh, hace viento. El primer problema dice, ¿qué término geométrico describe una parte de una recta que tiene un extremo? Dibuja un ejemplo. Miren las notas. Miren en la segunda página. Ahí está el vocabulario. ¿Cuáles de estos términos describe una parte de una recta que tiene un extremo? ¿Cuál sería? ¿Cuál sería? ¿Qué piensan? Si regresan a la página 2, estamos viendo una línea que tiene solamente un extremo. No es un punto, una recta aquí dice que se extiende en direcciones opuestas. Direcciones, aquí está una, aquí está dos. No puede ser esto. Segmento no continúa, están cerrados, ¿ok? No sigue para siempre. Ese no es el ejemplo. Aquí dice una semirrecta. Es una parte de una recta que tiene un extremo y continúa indefinidamente en una dirección. Esta es mi respuesta. ¿Ok? Dibújenla. Es una semirrecta. Les ayudé con la palabra. Ahora dibújenla. Sí. Ustedes dibujaron así. Podrían haber dibujado esto o podrían haber dibujado esto, no importa. Mientras empiece con un punto y termine con una línea que continúa. Ok. Número 2. ¿Qué término geométrico describe una parte de una recta que tiene dos extremos? Ok. De nuevo, repasen. Página 2. ¿Cuál tiene dos extremos? Contesten con la palabra o el vocabulario o el término y dibujen el ejemplo. Ok, ¿cómo se llama? Sí, muy bien. Ya estoy viendo en el chat. Sí, recta. Es una recta. Recuerden que tiene los puntos. Puede llamarse lo que sea. ¿Okay? Próxima hoja. Ah. ¿Qué término geométrico describe un ángulo que forma una esquina recta? Estamos viendo los ángulos, así es que ahora van a regresar a la página 3. ¿Okay? Regresan a la página 3. Ahí está la respuesta. ¿Cuáles de estos ángulos forma una esquina recta? ¿Cómo se llama? Y dibujen el ejemplo. Creo que ya. Recta, sí. Ya está en el chat. ¿Sí? Es una recta. ¿Ok? Recta. Ya están escribiendo en el chat. Ok. Ok. Ahora nosotros vamos a hacer esto.
Vamos a hacer esto en whiteboard. Quiero que vayan a whiteboard, por favor. Quiero ver. ¿Cómo lo están haciendo? Recuerden, bajo herramientas y recursos, aquí está el enlace, hacen clic. Okay. Aquí lo voy a poner en el chat. Ingresen, por favor. Tenemos pocos minutos. Necesito que ingresen. También usan las páginas. Pueden hacer referencias. Siempre pueden regresar a esas hojas para buscar la respuesta. ¿Okay? Con el tiempo no va a necesitar revisar lo que significa. Ya se lo van a haber memorizado. Pero por ahora pueden regresar a esas hojas. Vamos a hacer esto. Ups. ¿Qué término geométrico describe ángulo HJK? Y esto también me recuerda algo. Oh, no. Ok, ignoren eso. Oh, no. Esperen. ¿Qué hice? Ok. Cuando estamos hablando de un ángulo, ahorita que me acuerdo, siempre tienen que dibujar este símbolo. Y las letras que se están refiriendo al ángulo, la que está en medio, tiene que ser el punto en donde se conectan las dos semirrectas. Entonces aquí tenemos el ángulo HJK. ¿Ok? Fíjense en eso. ¿Okay? Gracias por ingresar. Dejen de estar jugando con eso, por favor. ¿Cuál es la respuesta? A, agudo, B, obtuso, C, recto, D, llano. ¿Okay? Y voy a dejar de compartir para que pueda ver las respuestas. Okay. ¿Qué ángulo es ese? Escriban la letra ahí mismo o lo pueden llenar. Creo que algunos de ustedes están llenando el círculo. ¿Cómo se llama este ángulo? ¿Quién quiere decirlo en voz alta? Sí, Jimmy, muy bien. ¿Puedes decirlo en voz alta, por favor? Por favor. ¿Cómo se llama? Señor, tengo que buscarlo. ¿Dónde está? Ok, gracias. Muchas gracias. Sorry. Disculpen. Ok. Jimmy, ¿cómo se llama? Creo que tiene pena. Él dijo ángulo. Ángulo agudo. Muy bien. Vamos a hacer uno más. ¿Okay?
Y es el último porque ya no se nos acaba el tiempo. Oh, Dios mío. Está súper lenta esta cosa. Déjame borrar. Ok. Ok, próxima pregunta. Lisa trazó 2 semirrectas. Lisa trazó 2 semirrectas con un extremo en común. ¿Cuál de los siguientes dibujos es de Lisa? 2 semirrectas con un extremo en común. ¿Cuáles de esto es? 2 semirrectas. ¿Cuál es esta? Termine esto, por favor, ponga atención. Muy bien, estoy viendo muchos de ustedes regresando a las páginas para revisar el vocabulario. Muy bien. ¿Alguien quiere decir cómo se llama? ¿O cuál es la opción? Perdón, ¿cómo se llama? Déjenme ver. Ah, pero voy a dejar de compartir. Muy bien, Scarlett. Muy bien, Dylan. ¿Alguien quiere compartir? ¿Por qué tienen pena? En voz alta. ¿Cómo se llama? ¿Cuál es el ejemplo, más bien? A, B, C o D. Muy bien. Ok, vamos a terminar la lección. Vamos a hacer esto y luego les explico la tarea, ¿ok? ¿Qué aprendimos hoy en clase, en la lección de matemáticas? ¿Qué es lo que aprendimos hoy? ¿Qué es lo que aprendimos? Estoy viendo. ¿Qué aprendimos hoy? ¿Alguien quiere compartir? Puedes decirlo en voz alta, están escribiendo en el chat, pero me gustaría escucharlos. ¿Cuáles aprendieron los ángulos rectos, rectas, ángulos agudos y planos? No te escucho. Voy a ir a escucharte. ¿Cuáles aprendieron los ángulos rectos, rectas, ángulos agudos y ángulos llanos? Muy bien. Sí, ese es un buen ejemplo. También escribieron en el chat, aprendimos sobre los ángulos agudos, aprendimos sobre rectas. Todas esas son respuestas correctas, ¿ok? Vamos a seguir. Quiero explicarles la tarea antes de que nos vayamos a casa.